mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 25 de octubre del año 2021. Hace muchos años, no tantos como usted podría pensar, pero tampoco tan pocos como algunos otros podrían pensar, el cronista del municipio de Hermosillo y más especialmente o específicamente de la ciudad de Hermosillo, cabecera municipal y ciudad capital del estado de Sonora, el cronista de la ciudad era un personaje muy interesante, conocedor de la historia de Sonora y también del municipio y de su ciudad capital, el Cuervito Zamora. Su apellido era Zamora, pero se le conocía como el Cuervito Zamora. Un hombre típicamente sonorense, conocedor de la parte, vamos a decir, no rural, no es la palabra, no es el adjetivo correcto de Sonora, sino de la parte, vamos a decir, de esa visión serrana de los productores ganaderos, de los pequeños ganaderos, de los pequeños agricultores, pequeños mineros y de los personajes típicos de una ciudad como Hermosillo, personas o familias que tenían un origen agropecuario del sector primario y que habían llegado a la capital buscando un mejor futuro. El Cuervito Zamora sabía interpretar el sentimiento de estas personas, su visión de la vida, y eso lo reflejaba en algunas expresiones que se hicieron populares y a la fecha se siguen usando en Hermosillo y en buena parte de la Alta Sierra Sonorense. Y hay una que me gusta sobremanera porque refleja lo que debemos hacer ante una situación que luce complicada. Decía él: agárrate, Genoveva, que vamos a cabalgar. Para los urbanos que no están familiarizados con este tipo de figuras, hace muchos años, cuando el desplazamiento en buena parte del estado era a caballo, y a veces la compañera, la esposa, iba en ancas, es decir, iba en las ancas del caballo atrás y abrazada del esposo, del novio, de quien fuere, de tal manera que cuando el jinete iba a galopar o iba a hincarle las espuelas al caballo y empezar a cabalgar a una velocidad mayor, se decía: agárrate bien. Y el Cuervito creó esa expresión: agárrate, Genoveva, que vamos a cabalgar. Después de esta explicación, la cual esta expresión del Cuervito la tomo para aplicarla a la situación que vamos a enfrentar en los siguientes meses, no solo en las semanas que faltan para que termine este año, sino prácticamente los 12 meses del año próximo, el año 2022. Y diría yo, agárrense, agentes económicos privados, que la economía va a cabalgar. Agárrense, consumidores, trabajadores, empleados, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, que vamos a cabalgar. La situación será extremadamente complicada y se agravará más de eso que ya es grave por la incapacidad del bulto para entender no solo el ambiente geopolítico, sino la situación económica de gran inestabilidad que se presenta hoy en el mundo y en términos políticos una gran inestabilidad. El bulto, él es ajeno a esas cosas. Sus grandes limitaciones intelectuales y una incapacidad analítica casi total, aun cuando algunos adoradores oficiosos u oficiales lo quieren vender como el genio de la comunicación. Un hombre que es un genio para la comunicación, un hombre que escasamente farfulla, balbucea el español,
porque ni eso sabe hablar correctamente. Un hombre de silencios a veces reales y en los otros a propósito, para crear un efecto que él piensa será positivo en los babeantes integrantes de la audiencia que en ese momento acudió, acarreados prácticamente todos. Las cosas, como le dije, ya han sido despojadas de esa pátina que ha querido presentar una realidad cruda, ofensiva, como si fuera casi el paraíso terrenal. El bulto se ha negado a aceptar que las cosas son difíciles. Vive fuera totalmente de este mundo. Los cercanos están esperando a ver qué es lo que dice, qué ocurrencia sale de su voz. Sin embargo, hay veces que ni ocurrencia sale, simplemente está perdido y escucha y por allá alguna cosa dice, pero es un hombre que prácticamente vive inercialmente. No hay intento alguno por incidir en el desarrollo de las cosas o de la situación. Primero, porque no entiende lo que está pasando, y segundo, porque no conoce los elementos reales que hacen crecer una economía, por ejemplo, y tampoco conoce los elementos para una convivencia civilizada. De la democracia ni se diga. Él es un hombre caciquil, un hombre que aspira, como una expresión de su pérdida de cordura, pérdida de salud mental, al gobierno unipersonal y al pensamiento único. ¿Qué vamos a ver de aquí al día 15 de noviembre, que es el límite que establece la Constitución para que la Cámara de Diputados apruebe el decreto que envió el Ejecutivo como un proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación? Todavía faltan, pues del 25 al día 31, son 6 días, escasamente habrá 2 o máximo 3 sesiones en el Senado de la República, y todo parece indicar que no se le cambiará una coma, o quizá por allá algún intento de quitarle esto y algo, pero básicamente es la misma iniciativa que envió el Ejecutivo y que fue aprobada de una manera abyecta, servil, lacayuna, por los integrantes de la fracción de Morena y de los glúteos veloces tanto del PT como del Verde Ecologista. En el Senado las cosas no serán tan fáciles, tomando en cuenta que en el Senado no ha habido movimiento en cuanto a sus integrantes. Ellos duran 2 legislaturas en el encargo, de tal manera que ya sabe cada quien de qué pie cojea el adversario. Entonces vamos a ver cómo logra manejar las cosas el senador Monreal, o si tiene que recurrir a la contundencia de la aritmética. Requiere 65 senadores para aprobar sin mayor problemas la iniciativa de ley de ingresos que le envió Cámara de Diputados. Cuentan con 61 senadores, le faltarían 4, habrá que ver de dónde lo sacan. Pero va a ser un espectáculo, espero yo, al menos interesante, no como la porquería esa de ópera bufa que vimos de los diputados de Morena. Pero una vez que salven el escollo de la iniciativa de ley de ingresos, del paquete fiscal, etc., entraríamos a darnos cuenta de cómo van a estar repartiéndose miles de millones de pesos en la Comisión de Presupuesto en Cámara de Diputados. Cada quien va a jalar para su santo o para su santa o para quien quiera, pero la idea es apropiarse de un monto mayor de recursos para financiar este o aquel proyecto o para apoyar este o aquel proyecto en algún distrito, en algún municipio o en alguna entidad donde
esos diputados tienen fincadas sus aspiraciones políticas. Y en todo este panorama que le presento, que le dibujo de una manera muy general, ¿dónde queda el ciudadano? ¿Dónde quedan los agentes económicos privados? ¿Dónde quedan los sectores claves, prioritarios de la economía? ¿Dónde la salud, la educación, la seguridad, el combate a la delincuencia? ¿Quién sabe? Pero esos no cuentan a la hora de la rebatinga y lo va a ver usted en unos cuantos días. Por eso le digo, agárrense que vamos a cabalgar. Parafraseando a ese gran cronista que fue de Hermosillo, el Cuervito Zamora. Gracias pues, y lo espero mañana martes a ver qué es lo que se vislumbra de la discusión en el Senado de la República. Gracias.